Somos nada más nosotros ahorita. No vino esta otra persona que estaba por la lista, ¿verdad? Sí. Karina Farias. Sí, Karina Yasmín. Es particularmente importante contar con los testimonios directos, vivos, de quienes han estado en la situación de refugiados y de quienes luchan en el terreno, enfrentando todas estas situaciones de las cuales nos han hablado las ponentes anteriores. Es un privilegio presentar a la señora Teresa Carranza. Ella es originaria de El Salvador, abandonó su país hace 25 años, perseguida por motivaciones políticas durante la guerra civil de este país hermano. Ha sido activista en su país y en México sobre la situación de los desaparecidos políticos durante la guerra civil de El Salvador, y es una de las fundadoras del grupo de mujeres migrantes y refugiadas Monarcas. Muy buenas tardes. Doy las gracias por la oportunidad que se me da el estar en este panel. Yo no traigo así nada escrito. Lo que traigo es un cassette grabado, pero en mi cerebro, en mi mente. Toda una experiencia de vida. Yo voy a hablar de nosotras las mujeres refugiadas aquí en México, pero un poquito antes, cómo salí de mi país. Pido disculpas anticipadamente a todas las organizaciones y lugares que están aquí presentes. Si algo puede molestar de algo que digan, ¿no? Yo salí de mi país huyendo porque me capturaron a un hijo de 16 años, un poquito así, de 16 años, y eso me permitió integrarme a las organizaciones de izquierda y luchar con todas las mujeres, esposas, madres, familiares, de todos aquellos jóvenes que menores de edad habían sido capturados simplemente por ser estudiantes. Entonces, como yo trabajé mucho por la lucha de la libertad de los presos políticos, que eran jóvenes estudiantes de una edad que digamos que no era permitido, como digamos, sus derechos como jóvenes y como menores de edad, estar entre los presos comunes, que podían ser grandes asesinos y grandes ladrones. Ahí fue que metieron a todos estos jóvenes, incluso a mi hijo. Y eso fue lo que yo hice, un trabajo muy fuerte en mi país. Trabajé con derechos humanos, con el Socorro Jurídico Cristiano, con la UCA, que incluso con estos jesuitas que fueron asesinados, también yo tuve participación con él. Pero bueno, eso puede dejar así un poco por qué yo salí de mi país. Cuando yo salí de mi país venía con un niño de 10 meses, con uno de 3 años y una señorita, que ahorita ya gracias a Dios está abogada aquí en México, de 13 años. Salí con lo único que traíamos puesto, nada más del poquito de dinero que mi organización me dio para poder subsistir los primeros días aquí en México. Fue muy dura la situación, tanto para mí como mujer sola, como mamá soltera, porque no pude salir de otro modo, porque mi esposo era de derecha y yo era de izquierda, y ahí fue como muchísimas familias en mi país tuvimos conflictos, y eso de que no se estaba de acuerdo. Incluso ya en la izquierda y la militar hubieron
que entre familias desaparecieron hermanos y familiares por no estar de acuerdo a un lado y a otro, ¿no? Entonces, salí con lo único que tenía puesto, cargando a mis hijos. Me tuve que salir de mi país en un autobús de comerciantes. Venía escondida, venía con aquello que yo les podía dar a mis hijos en el camino. Venía comprando agua hervida para hacerles leche a mis hijos. Y saber que en el trayecto se subía la migra al autobús y decía, a ver, ¿cuántos guerrilleros vienen aquí? A ver cuántos vienen huyendo del país y que a saber cuántos, en caso que es una cosa muy difícil psicológicamente para mí, pero como una mujer sufrida y fuerte y con aquella disposición de salir adelante, logré llegar a México, que fue el país que yo elegí para poder llegar. Llegué sin tener una gente conocida, no tenía a dónde llegar, ni dinero suficiente para pagar un hotel. Los primeros días para mí fue duro. Catedral era mi hogar. Me sacaban de un hotelucho pobre que fui por aquí por Peralvillo, Estanquillo. Ahí me dejaron del autobús en que venía con mis hijos. Y Catedral era mi casa. Ahí me iba a estar desde las 9 de la mañana que me sacaban del hotel porque iban a hacer limpieza. Ahí me iba con mis criaturas y empecé yo como poder ubicarme, poder buscar qué hacer. Y poco a poco me fui dando cuenta de que yo agradezco en esos momentos que nosotras las mujeres refugiadas lo necesitábamos, porque no solo fui yo la que salimos huyendo de nuestros países arrastrando a nuestros hijos, sino que muchísimas mujeres. Pero en esos momentos había mucha solidaridad aquí en México. Digamos, muchas iglesias, estaba Casa de los Amigos, el ACNUR que a mí me dio el estatus de refugiada en el momento que llegué, porque dieron visitación toda mi historia de vida, por qué yo había dejado mi país. Esos lugares que daban la ayuda cuando más la necesitábamos, que eran iglesias de jesuitas, Casa de los Amigos, FEDEPAC, daba, a los refugiados los daban despensa, los daban 1 o 2 ayudas económicas. Con esa pequeña ayuda que los daban en estos lugares o en iglesias, tuvimos muchas mujeres que veníamos solas cargando a nuestros hijos para poder rentar un cuarto, para, digamos, tener un colchón para que durmieran nuestros hijos. Y así poco más o menos fui abriéndome paso como mujer sola, como madre soltera, como lo hicieron muchísimas mujeres refugiadas. Y así poco a poco fuimos integrándonos a esta sociedad mexicana, con aquel miedo que veníamos de ser rechazadas, venir de un país huyendo y llegar a un país que me disculpan, pero recibimos mucha discriminación, recibimos mucho desprecio. Las primeras preguntas que nos hacían, por la forma de hablar que tenemos, que por qué habíamos dejado nuestro país, que qué habíamos hecho, que por qué veníamos aquí, entonces los hacían como una guerra psicológica de preguntas, y nosotros tratando de negar nuestra identidad. Por ejemplo, a mí cuando me preguntan, señor, ¿y usted de dónde es? Yo soy de Veracruz. ¿De dónde es, señora? ¿Verdad que usted es de Guerrero? Sí, de Guerrero. Entonces yo siempre andaba negando mi nacionalidad. Por eso porque sentíamos la discriminación que recibimos. No voy a hablar en plural, porque México hubieron muchas gentes caritativas que nos ayudaron, que nos dieron la oportunidad de empezar una nueva vida, que veníamos cero, no traíamos nada. Y así poco a poco fuimos tratando de ubicarlos en este país tan grande, que digo, hasta ahora yo sé que todavía tenemos muchos problemas después de tantos años de vida, más
que salimos, la mayoría de mujeres centroamericanas que salimos con un bajo estudio académico, y esto era que mucho se nos dificultaba como poder encontrar, digamos, un empleo. ¿A qué nos dedicamos? A lavar, a ir a planchar, a ir a hacer limpieza, a andar en los tianguis. Yo estuve vendiendo en los tianguis para poder subsistir y criar a mis hijos, como lo han hecho muchísimas mujeres que hasta ahora no se los ha facilitado. Digamos, yo ya ahorita yo estoy grande, venía joven, pero ya ahorita creo que ya no, pero hay muchas mujeres refugiadas que buscan un trabajo en una fábrica, digamos, en otra clase de trabajo. Cuando les piden los documentos y les dicen, eres salvadoreña, eres guatemalteca, eres extranjera, ahí va la discriminación, el rechazo, aquello, no querer dar un trabajo. Los hijos que yo traía ya están grandes, lograron medio estudiar. Mi hijo ya no quiso terminar su carrera porque cuando estaba en bachillerato les decían los compañeros, a ver, enséñalos a manejar las armas, enséñame a manejar las armas, ¿cuántos mataste en tu país? Y eso a él ya no le permitió trabajar porque me dijo, ya no quiero que me hagan esa guerra preguntándome que cuántos maté en mi país, cuando él venía de 3 años. Y así, nosotros nos ha costado mucho la vida, pero como mujeres fuertes, como somos, mujeres trabajadoras, mujeres que trabajamos en nuestro país, hemos venido a México, a este país, a trabajar, a vivir honradamente, a que no se nos señale como que hemos venido a perturbar al pueblo mexicano, hemos tratado de ser lo más honestos que podemos serlo. Yo lo digo, que nosotros siempre hasta la vez tenemos esa discriminación que siempre lo señalan como extranjeras. A donde hemos vivido, siempre andamos rentando, siempre andamos buscando a dónde vivir, siempre andamos cambiando de vivienda. ¿Por qué? Por las preguntas, por la situación que nos hacen, por que lo sentimos discriminadas siempre. ¿Por qué puede ser? Digo, somos latinos todos somos seres humanos, todos somos personas y todos merecemos respeto. Yo digo, ¿a dónde están los derechos de las personas? Nosotros como refugiadas no los sentimos totalmente con ese derecho, aunque varias tenemos ya un reconocimiento. Yo creo que cuando vine al mes yo ya estaba con el estatus de refugiada de parte de la ACNUR. Yo tuve mi FM3, yo trabajé 9 años en este programa que se llamaba entonces CDPAC, Servicio, Desarrollo y Paz. Yo trabajé ahí 8 años. Cuando vine, trabajaba en el programa de refugiados y allí recibía a todos mis compatriotas, todos los de mi país, todos los de Centroamérica, y yo con ellos siempre absorbiendo ese sufrimiento, el por qué salimos de nuestro país. Además, quienes tenemos, y espero no molestar, digamos, a la personal de la Comar o de Relaciones Exteriores, habemos quienes tenemos una naturalización, pero yo siento que ¿qué nos sirve una naturalización? Cuando en ciertos sectores, en ciertos lugares, no es reconocido, no es tomado en cuenta. Dicen, ¿y esto qué es? Esto no sabemos qué es. ¿Por qué digo, por qué las autoridades, si les han dado un reconocimiento, una naturalización, por qué no hacerle ver a las instituciones donde nosotros podemos ir a decir, esta es una naturalización, como digamos un acta de nacimiento de un mexicano, ¿no? ¿Cómo tienen problemas los hijos que así crecieron, que han hecho su vida, que se han casado, que viven en unión libre con personas mexicanas, y cuando han tenido sus hijos tienen problemas
en estos lugares donde van a asentar a sus hijos, cuando les piden a los papás sus papeles, es hijo de salvadoreño, es hija de una salvadoreña, con ese desprecio que ven cuando aún ya son niños, que está mezclado el mexicano con el salvadoreño o el guatemalteco. ¿Por qué ese rechazo de no quererlos darles ¿cómo se llama eso? De que les dan su acta de nacimiento. A un hijo le ha pasado eso, el que venía de 3 años, ya tiene una muchacha mexicana, y cuando él quiso ir allí a que le registraran su niño, le dijeron, no te lo podemos registrar, porque ¿esto qué es? La naturalización, esto no es nada. ¿Por qué decirle así sabiendo que es un niño que necesitaba estar, verdad, con su que eso que le hacen en los lugares es donde lo van a reconocer? ¿Qué le tocó a él irse hasta Iztapalapa? Porque aquí, o donde él vive, no se la quisieron reconocer por ser hija de un extranjero. Enseñar en su naturalización y decirle, esto no lo conocemos, esto no sabemos qué es. Y se fue a Iztapalapa, y al lugar donde él llegó, también lo mismo, le dijeron que no le reconocían a su niña porque era hija de un extranjero. Entonces una señora oyó y le dijo, joven, váyase allá adentro, ahí está la juez, hable con ella. Y si no es la juez, no le hubieran reconocido a su niña. Allí yo lo que siento que es una discriminación a los seres humanos. ¿Por qué? Porque son extranjeros, han ido a buscar trabajo, van a buscar trabajo a una fábrica, no le dan porque son extranjeros, porque tenemos una naturalización, que somos ya reconocidos como mexicanos, pero siempre está ahí su origen salvadoreño, y por ser salvadoreño hay un rechazo y no hay trabajo. Suerte tienen los que yo no digo que tal vez no han conseguido un trabajo, porque tal vez ya vienen con un título, intelectuales, y se les ha sido fácil conseguir un empleo. Pero nosotros, de mujeres humildes, mujeres sin una profesión, nada más que la práctica de vida y saber cómo poder subsistir para sacar adelante a nuestros hijos, nos ha costado mucho. Lo pueden decir, y discúlpenme que yo así hablo, porque somos mujeres que venimos muy dañadas, somos mujeres que no podemos olvidar todo lo que vivimos en nuestro país, salir huyendo y encontrar aquí rechazo y discriminación. Lo digo, es muy doloroso. Habemos mujeres que andamos, como ya les repito, haciendo limpieza, lavando, planchando, mal pagados. ¿Por qué? Porque es una extranjera, porque no tiene ella derecho a reclamar y decir, yo tengo derecho a que se me pague lo que le pagan a un mexicano. ¿Por qué? Porque siempre vamos a aquello, yo no tengo por qué exigir, nada más a tratar de que si tengo un trabajo, esa es una ayuda para mí. Eso, andamos las mujeres en eventos, cuando hay así cosas de que se celebra el Día del Refugiado, el día de aquí, andan las mujeres haciendo sus ventas de comidas de sus países, andan vendiendo artesanía salvadoreña, guatemalteca, porque no hay otra forma como en los tianguis andar vendiendo. Yo digo y pido, por favor, que se los tengan en cuenta como los que somos. Pueden decir que ya terminó la guerra en Centroamérica, y a mí ya me lo han dicho, pero ¿por qué no regresan a su país si ya no hay guerra? Salimos con algo duro, dejamos muertos, dejamos cosas muy dolorosas, que para regresar a nuestros lugares es ir a recordar todo ese dolor, todo eso que dejamos enterrado. A mí se me metió todo un ejército a mi casa, buscando a mis hijos, antes de que me capturaran de 16 años.
buscando a mis hijos, me iban a matar, pero quizás Dios estuvo allí en ese momento conmigo y no me mataron, porque ¿qué hacían los ejércitos? Se metían en las casas, violaban a los niños, antes de los niños los asesinaban a todos, a sus padres, pero gracias a Dios a mí no me pasó eso. Quizás por todo lo que había hecho, Dios me dijo, todavía puedes seguir en esta vida. Es duro, le digo, nosotros los refugiados estamos bien marcados, con una situación bien difícil que hemos venido a vivir aquí en México. Pero habemos quienes ya estamos decididos a morir aquí en México, porque tenemos ya esa idea que aunque suframos, aunque tengamos pobreza, aunque tengamos tropiezos, pero ya no queremos regresar a nuestro país de origen. Tal vez muertos se los pueden llevar. Al contrario, no les digo, porque yo soy una que digo, dejé muertos de mi familia, gente que yo vi morir. Yo anduve, mi hijo lo encontré a los 19 días de haberlo capturado, de 16 años, un niño, siendo estudiante. Yo andaba en todos los lugares dándole vuelta a los muertos para ver si ahí estaba mi hijo. Les digo, eso es algo que nosotros nunca vamos a poder olvidar, esta situación que vivimos nosotras las mujeres refugiadas. Venir aquí a una situación tan difícil, pero gracias, estamos aquí con vida y seguimos adelante, seguimos luchando. Fíjense, cuando venimos en el año que yo vine, en el 82, había un flujo de refugiados de Centroamérica, de Guatemala, de El Salvador, y aquí hubieron muchas mujeres que gracias a la oportunidad que dio Canadá, Australia, que abrió las puertas para toda esta gente que la necesitábamos. Por eso fue un montón de gente que aquí de México emigró a otro país, a un tercer país, que es Australia y Canadá, pero estas personas que se fueron sabían que ya iban a otra forma de vida, iban aceptados por un gobierno, no iban a ser rechazados ni marcados como nosotros hemos sido marcados aquí en México. Yo no voy a hablar en plural, hubieron muchísima gente que nos abrieron las puertas, las comunidades especiales de base. Yo trabajo en una comunidad especiales de base para la liberación. Yo trabajo con mexicanos. Esas gentes pobres les abrieron la puerta a muchísimos extranjeros centroamericanos que lo necesitaban en ese momento. Yo doy gracias a todas esas comunidades que nos abrieron las puertas, que nos ayudaron, a las instituciones que nos dieron la mano, que nos brindaron mucha ayuda cuando más la necesitamos. Ahora les digo, siempre sufrimos, siempre tenemos ese dolor en nuestra mente, en nuestro corazón, todo lo vivido, todo lo que hemos seguido viviendo aquí. No tenemos una casa, no tenemos un lugar propio a donde vivir, siempre andamos rentando. Cuánto yo no quisiera que hubiera algún organismo, alguna institución que se los tomara en cuenta como lo que somos, como refugiados, como migrantes, como mujeres ya con una naturalización, pero que nos ayudaran como para poder obtener una vivienda, para tener una vida digna, siquiera para los últimos años de vida que nos faltan ya a nosotros los mayores de edad. Pero dejamos hijos, dejamos nietos que están mezclados con la sangre mexicana y que somos latinos. Yo pido, por favor, que si hay instituciones que nos tomen en cuenta, que sepan que somos seres humanos, que necesitamos una vida digna y que se nos respeten nuestros derechos. Yo aquí en México he aprendido muchísimo. Yo, una mujer sencilla, sin un estudio hacia acá. Aquí en México yo he aprendido mucho. Yo trabajo. Soy mujer de un grupo que ya lo mencionaron, del Grupo Monarca. Somos mujeres que estamos trabajando, que somos de 5 países.
Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia, y estamos en la casita del refugiado en combinación con el ACNUR, con Amnistía. Tenemos participación con los muchachos de la universidad. Cuando uno los buscan, muchachos que quieren hacer su tesis, sus estudiantes de la UNAM, nosotros no los negamos a darles un testimonio. Nosotros les damos testimonio de todo lo que vivimos en nuestro país. Hay muchachos que están haciendo sus tesis, sus posgrados con refugiados, con migrantes. Nosotros no los negamos a darles ese apoyo que estos estudiantes de aquí de México lo necesitan, porque sabemos que así como los brindaron entre problemas, entre discriminaciones, entre lo que sea, pero sí los dieron también una oportunidad el pueblo mexicano. Y les digo, yo siempre a la edad que yo tengo muchísimas cosas que hacer. Yo voy a talleres en mujeres en el Instituto de la Mujer. Yo participo en la casita del refugiado, tenemos actividades, celebramos y hacemos. A mí me gusta todo esto, conocer, aprender, enseñar, todo. Para mí es muy grato estar en todas estas cosas. Que en Cáritas también tenemos esa entrada en Cáritas donde vamos a talleres de derechos humanos, de autoestima, de muchísimas cosas. Yo he aprendido mucho a la edad que tengo, sigo con ese interés de seguir viviendo, de seguir con esa fuerza como mujer que soy, y que tenemos esa fuerza como centroamericanas, como mujeres sufridas. Aquí estamos siempre al frente, y les digo, ya para terminar, yo creo que tengo muchísimas cosas que decir, pero ahorita lo quiero dejar aquí, de que cuando ustedes se quieran acercar a nosotros, quieren saber mucho de nosotros, quieren saber la historia de nosotros, qué historia tan dura la que vivimos en nuestro país y aquí en México, yo estoy a la orden, y cuando quieran, me pueden preguntar lo que quieran. Y para terminar, yo doy las gracias al pueblo mexicano, a todas las instituciones, a lugares donde me abren las puertas para tener participaciones, para trabajar junto con el pueblo mexicano. Yo doy nomás las gracias, agradezco mucho esta oportunidad que se me ha dado. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta para mí, estoy dispuesta a contestarla. Gracias. La universidad aprende del medio social. Sería una vanagloria pensar que nosotros enseñamos siempre. Y esta es una de esas oportunidades en que el testimonio nos ilustra de la situación. El principio toral de los derechos humanos y, por supuesto, del derecho internacional de los refugiados es el de la no discriminación. Y creo que la lección que aquí tomamos es que no obstante estar consagrado ese principio, estar festejado, ser reconocido, se da en la práctica, se da en la realidad, y que en cada situación de flujos de migrantes y de refugiados es una de las cuestiones a las que se tiene que enfrentar el flujo de personas que sufren desarraigo y tienen que huir de sus lugares. Le agradezco mucho sus palabras. Es el turno de la licenciada Karina Arias Muñoz. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Está en proceso de titulación y para obtener la maestría en Derecho Internacional en esta institución académica, en el Campus Monterrey de la Ciudad de México. A partir de marzo de 2003 está a cargo de la Coordinación de Vinculación y Promoción de Sin Fronteras, siendo responsable de coordinar las actividades de capacitación, vinculación, incidencia y difusión de la organización. En 2001 fue asistente de dirección en Sin Fronteras, encargada de eventos especiales y de la coordinación del proyecto de fortalecimiento de redes con Centroamérica.
Ha sido también analista sobre temas económicos en el sistema de Naciones Unidas, en la Dirección General de Negociaciones Económicas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y analista internacional en la Coordinación de Asuntos Internacionales y Protocolo del Senado de la República. Karina, por favor. Muchas gracias. Primero, un agradecimiento a la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social por esta invitación, al Instituto de Investigaciones Jurídicas también por recibirnos en este espacio y a la ACNUR. Es muy importante, como ya lo dijeron las colegas en la mañana, este panel, dado la invisibilidad del tema de los refugiados en México, pero más allá del tema de las mujeres refugiadas en México, ¿no? Nos parece muy importante que se vayan abriendo espacios donde podamos, no solamente las organizaciones e instituciones que trabajamos con el tema, sino las mismas refugiadas, como doña Tere aquí presente, que puedan ir ellas teniendo esa voz y hablar de su situación y cómo esa situación se nos vuelve un reto, no solamente a las instituciones, sino a México como sociedad. Primero yo quisiera partir del tema del panel o el nombre del panel, que fue Mujeres Refugiadas por el Derecho a una Nueva Vida. Y justamente es ese derecho, ¿no?, lo que las hace estar aquí, lo que nos hace estar aquí a todos, y eso quisiera yo enfatizar, el hecho de que el solicitar asilo es un derecho humano. Muchas veces no es de los derechos humanos que la gente más conoce, de los que más se estudian, pero es un derecho humano así consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en algunos otros instrumentos como la Declaración Americana de Derechos Humanos, la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Es un derecho el pedir esa protección. Y cuando hablamos de asilo, hablamos justamente de esa protección que un país le da a una persona que no es nacida ahí, que no es su nacional, pero que busca esa protección porque su estado de origen no puede o la persona no quiere por el temor acogerse a esa protección. Entonces es muy importante enfatizar que cuando hablamos de asilo hablamos de derechos humanos. No son temas aislados, son temas que convergen en diferentes momentos, y como tal es importante también valorar que cuando hablamos de asilo estamos hablando de personas, de mujeres, de hombres, de niños, de niñas, de adolescentes, que vienen en búsqueda de esa protección y que esa protección debe ser integral, que vienen en búsqueda de una mejor calidad de vida porque sus derechos humanos fueron violentados en su país o porque vienen huyendo de alguna persecución. Y en el caso de las mujeres, bueno, hablamos que puede haber diferentes razones por las cuales una mujer puede pedir asilo, al igual que un hombre, un niño, una niña o un adolescente, ¿no? Primero, según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, ahí tienen la definición, y yo quería justamente proyectarles esa definición porque muchas veces sé que hablamos de refugiados, hablamos de asilo, pero no conocemos en sí las definiciones, ¿no? Y si queremos empezar a difundir el tema, es muy importante empezar por las definiciones. Ahí está una definición entablada en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Para el caso de los países americanos también existe la Declaración de Cartagena, que es la siguiente definición, y que son definiciones complementarias. Como pueden ver, la primera habla de una situación de persecución de la persona, la siguiente, que es la Declaración de Cartagena, habla de una situación de contexto. Y esas dos causales juntas pueden, son las razones, o donde se encuentran las razones porque una persona huye de su país y busca la protección de otro, ¿no? En este entendido, obviamente son hombres, mujeres que vienen migrando, ¿no? Pero sí es importante hacer una distinción y una detección temprana de las personas que vienen saliendo y vienen en esos procesos migratorios por solicitando asilo, ¿no? Para poderles dar entonces la protección que ellas requieren. En el tema de mujeres refugiadas, lo primero, y es lo que les estaba mencionando, es esto de las mujeres migrantes y las mujeres refugiadas. Hay una cuestión que se llaman flujos mixtos, y es que las personas que tienen que huir de sus países aprovechan esas canales, esas vías, esas rutas ya establecidas por la migración económica para poder
salir de sus países para poder llegar a otros países, y entonces en este caminar van juntos, ¿no?, las mujeres refugiadas, las mujeres migrantes, y eso nos plantea la importancia de la detección, ¿no? Y aquí es importante no solamente aunque es una gran responsabilidad de las autoridades migratorias, pero también de aquellas instituciones que prestamos servicios, ya sea desde la sociedad civil o desde el sector público a nivel federal, a niveles estatales. Es muy importante que se pueda detectar a una mujer que es una posible solicitante de asilo y entonces se le canalice para poder recibir la atención y la protección adecuada. La que sigue. Y en este sentido vemos que las mujeres en México, las mujeres refugiadas, son mujeres que, como ya nos estaba explicando la Comar, pueden venir por una condición propia, o sea, la mujer puede ser la que viene buscando el asilo, ¿no?, por cualquiera de los motivos, ya sea de la Declaración de Cartagena o de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, o bien pueden ser mujeres en un proceso de reunificación familiar, o que la condición de refugiado, por ejemplo, la tenga algún familiar, cónyuge, hijo, hija, ¿no?, y que entonces las mujeres vengan en ese proceso también a recibir esa protección que no pueden recibir en su estado o en un proceso de reunificación familiar, ¿no? Y aquí es donde cuando las mujeres son o vienen en este proceso de reunificación familiar, se vuelven todavía más invisibles, ¿no? Se vuelven todavía, están en condiciones de mayor vulnerabilidad, puesto que se quedan a veces en casa, a veces no hay como una posibilidad de integración a la sociedad, y eso pues las mantiene en estas condiciones de vulnerabilidad. Recordemos también, y esto en el sentido de este marco que nos acompaña, que son los 16 días de acción en contra de la violencia hacia las mujeres, y recordemos también que una de las causales del asilo puede ser justamente la violencia de género sufrida por las mujeres, y que a lo mejor no es lo más conocido. A veces la violencia de género se ve más bien como un paralelo a la situación de la mujer o a la situación por la cual viene huyendo, pero sí ha habido mujeres reconocidas en México por una situación de violencia familiar, ¿no? Y aquí es muy importante también no dejar de lado, ¿no?, esa situación, que la violencia familiar puede ser un motivo de asilo, y justo porque es importante identificarla, ¿no?, cuando la mujer va a solicitar servicios de salud, por ejemplo, pero también es importante el tema del acceso a la justicia. En muchos de los países no es que no existan leyes o no es que esté permitida la violencia hacia las mujeres, sino que las mujeres no pueden acceder a esa justicia, ¿no? Y es entonces cuando se vuelven refugiadas, cuando tienen la condición de refugiadas, ¿no?, cuando se les imposibilita ese acceso a la justicia. Y en ese caminar, bueno, han venido a México, ha habido mujeres reconocidas en ese sentido, pero ¿qué pasa después de que una mujer refugiada viene a México, es reconocida, ¿no? Ya doña Tere nos explicó un poco esta vida que ellas viven, pero vamos a hablar también de otras cuestiones que ellas pasan. Y primero lo que les decía, o sea, son una minoría, no tengo los datos más recientes, pero por ejemplo en los datos de 2005 tenemos que del total de solicitudes que recibió el gobierno mexicano para reconocimiento de la condición de refugiado, solamente el 12%, es decir, 87, fueron de mujeres, ¿no? En este sentido son una minoría, y esa minoría justamente nos trae muchos retos para que no caigan en esa invisibilidad de la que les estaba hablando antes, ¿no? O sea, aunque sean una minoría, son mujeres que requieren de atención, son mujeres que vienen dañadas físicamente a veces, psicológicamente en la mayoría de los casos, y que requieren de una atención profesional, que requieren de no solamente una atención médica y psicológica, sino de protección, y protección en el sentido más amplio, no solamente la protección que le puede dar el Estado, sino la protección que como sociedad le podemos dar al acogerlas, al ayudarlas a integrarse a la sociedad. En muchos casos, por ejemplo,
estamos hablando de mujeres que no son centroamericanas, que son mujeres que vienen de países de África, por ejemplo, donde su idioma no es el español, ¿no? Entonces hay que empezar desde explicarles, enseñarles el idioma, explicarles cómo es la situación en México, ¿no? Muchas veces ese choque cultural que las mujeres tienen cuando llegan al país, pues no les permite también integrarse, y eso nos corresponde a todos como sociedad ayudarlas justamente a integrarse, ¿no? Cuando vienen a un país como México de mayoría católica y las mujeres no son católicas, entonces empiezan ahí a tener estos choques culturales, pero también empiezan ahí a sufrir de discriminación, ¿no? Cuando una mujer no puede comunicarse en el idioma español, cuando no puede ir al súper, al mercado y comprar el alimento básico para su familia, ahí es donde empiezan muchos de los problemas de discriminación que las mujeres refugiadas sufren hoy en día, ¿no? Y el otro tema es sobre todo el acceso a los servicios, ¿no? No solamente a servicios de educación, sino servicios de vivienda, ¿no? Que las mujeres refugiadas, como decía doña Tere, no siempre tengan que estar rentando lugares, ¿no? Y además que no es muy fácil que a una extranjera le renten un lugar, ¿no? Acceso a servicios de salud, que afortunadamente hemos tenido una buena experiencia en que los hospitales las reciban, pero cuando hay un acompañamiento. Pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que no tienen el acompañamiento de ACNUR, de Comar o de Sin Fronteras? No es tan fácil que accedan a esos servicios de salud. Y por ejemplo el acceso al empleo. Nos hemos encontrado mucha discriminación. Hicimos entrevistas el año pasado a varias mujeres y hombres migrantes y refugiados, y lo que nos decían es que enfrentan ellas una gran discriminación, por ejemplo, a la hora de solicitar un empleo, ¿no? Sobre todo, hemos tenido casos, por ejemplo, de mujeres que ya van a ir a la entrevista de trabajo y cuando dan su nacionalidad o cuando las ven físicamente por ser de una raza diferente, entonces les dicen que el empleo ya está ocupado, que ya se llenó, que si llega una mujer no es que el empleo era para un hombre, disculpen, no la podemos atender. Entonces sí hay una discriminación, y esa discriminación pues es un reto para nosotros, para la sociedad mexicana, ¿no? Cómo acogemos a estas mujeres refugiadas y cómo las ayudamos a integrarse, y sobre todo el reto se vuelve mayor y las barreras también se vuelven mayores cuando estamos hablando de mujeres refugiadas jefas de familia, ¿no? Cuando en ellas recae esa responsabilidad de mantener a la familia, a los hijos, a las hijas, y no tienen acceso ni por un lado a los servicios públicos, ni por el otro a un empleo que les permita mantener a sus familias, ¿no? Y sobre todo en cuestiones, sé que muchas mujeres y hombres refugiados encuentran trabajo en el sector informal, pero también sabemos que el sector informal tampoco ofrece muchas otras condiciones o prestaciones que podría tener el empleo formal, ¿no? Como es en el caso de las mujeres, por ejemplo, el acceso a las guarderías, ¿no? Si una mujer refugiada encuentra un trabajo en el sector informal o incluso en el formal, pero trabaja por honorarios, no tiene acceso, por ejemplo, a servicios de guardería, ¿no? Entonces, eso imposibilita muchas veces que la mujer pueda trabajar tiempo completo para tener recursos para mantener a su familia. Entonces ahí creo que nos queda como un gran reto de trabajar justo para que estas mujeres puedan acceder a esos servicios, acceder a empleos, ¿no? Recordemos que tampoco estamos hablando de muchas mujeres, ¿no? Pero sí de un sector que está en especiales condiciones de vulnerabilidad y que se pueden aplicar políticas de discriminación positiva, como se conocen en algunos casos, que ayuden a estas mujeres justamente a facilitarles el acceso a esos servicios, al empleo, etcétera, de manera tal que entonces puedan ellas pues tener esa igualdad en el acceso, ¿no? Y a partir de ahí entonces ya ir gestando toda una vida aquí en el país. Recordemos que muchas, aunque la situación o la condición de refugiados es una condición temporal, ¿no? Para muchas de ellas se vuelve una situación muy prolongada, ¿no? Ya nos decía doña Tere la cantidad de años que tiene aquí viviendo en México, y
para muchas de las refugiadas que llegan a nuestro país, México se convierte en su país, México se convierte en su casa, ¿no? Y justamente lo que nos queda es cómo los estamos recibiendo entonces en su casa, ¿no? Cómo podemos facilitarles esos servicios durante su estancia y cómo podemos también, o cómo pueden ellos, después de una decisión de quedarse en México, poder justamente acceder a una naturalización, por ejemplo, pero una naturalización que sea efectiva, ¿no? Que realmente se puedan convertir en mexicanas, pero que esa nacionalidad les implique una integración, ¿no? De nada les sirve a las mujeres refugiadas un documento migratorio vigente o una carta de naturalización si los problemas de integración persisten, ¿no? Y ahí es donde uno de los grandes retos que tenemos en esta materia de refugiadas. ¿Cuáles son varios de los factores que pueden colocarlas en estas condiciones de vulnerabilidad? Aunque ya los hemos estado escuchando en la mañana a través del testimonio, etcétera, pero es, bueno, primero la discriminación que las mujeres refugiadas enfrentan, ¿no? Principalmente por motivos de raza y de religión, aunque también hay una discriminación que se viene a juntar con la discriminación de género que hay en nuestro país. La experiencia social y con las autoridades en sus países de origen. Muchas veces las mujeres refugiadas, por la experiencia que tienen de violencia en sus países, son más susceptibles a caer también en situaciones de violencia en México y muchas veces no se atreven, por ejemplo, a denunciar situaciones, a denunciar violaciones a sus derechos justo por esta relación que tienen o esta no relación que tuvieron con las autoridades de sus países de origen. Entonces son personas, mujeres que pues son sujetas de muchas violaciones y que no fácilmente se atreven a denunciar, ¿no? Y que justo en este proceso de atención a las mujeres es también un proceso de empoderamiento de las mismas mujeres, de que las mujeres se vean como sujetas de derecho y que ellas puedan también enfrentar una situación, ya sea con entes privados o con autoridades de diferentes niveles de gobierno. Otro de los factores es este aislamiento, ¿no? Y es un aislamiento que se da, como les mencionaba, a veces porque la mujer llega y cuando no tiene la responsabilidad de ser la jefa de familia, se queda en casa, ¿no? Y muchas veces sale poco, sale meramente lo necesario, y ese proceso de aislamiento también la va haciendo sujeta o la pone en condiciones de vulnerabilidad. Y hablamos también de un aislamiento cuando no hay ese contacto, por ejemplo, con sus familiares, ¿no? Muchas de las mujeres refugiadas pierden el contacto con sus familiares en sus países de origen y eso pues también les va generando un aislamiento que no solamente las pone en condiciones de vulnerabilidad o de riesgo de ser sujetas de otras violaciones a derechos humanos o de violencia, sino también en su proceso psicológico y de integración tiene mucho impacto el que las mujeres no puedan tener ese contacto con los familiares, viene un sentimiento de, a veces hasta de soledad, que dificulta su proceso de integración, ¿no? Y de ahí también que es muy importante toda la atención psicológica y el seguimiento que se pueda dar a las mujeres refugiadas aún después de haber sido reconocidas. Y por último, las diferencias culturales, ¿no? Que es algo que ya les había mencionado. Obviamente hay un choque cultural de cualquier persona cuando va a otro país que no es el suyo, pero que esas diferencias culturales muchas veces, en el caso de las mujeres refugiadas, se vuelven un factor de discriminación o un factor de violación a sus derechos humanos, y lo que estamos haciendo, en vez de como país darles esa protección que les requieren, entonces estamos a veces hasta repitiendo patrones que fueron la causal de por qué esas mujeres tuvieron que salir de sus países, ¿no? Entonces es muy importante también ir trabajando en este sentido, ¿no? Que esos factores de diferencias culturales no se vuelvan una revictimización de las mujeres refugiadas. Gracias.
Gracias, Karina. Toca el turno a la doctora María del Pilar Hernández, compañera del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde es investigadora de tiempo completo. Además, participa a nivel posgrado como profesora y tutora en la Facultad de Derecho de la UNAM y en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac. Es miembro fundadora del doctorado impartido por la Universidad Complutense de Madrid en la Universidad Anáhuac. Es investigadora nacional nivel 1, ha sido merecedora de la Gran Cruz del Mérito a la Investigación Jurídica, y esto ha sido en gran medida por su trabajo, publicaciones muy importantes en la materia, como reforma del Estado, reforma constitucional, poder constituyente, obligatoriedad de las resoluciones de las Naciones Unidas en el derecho nacional, en fin. Pilar, el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Realmente yo quiero hacer una profesión de fe. Yo soy constitucionalista. El maestro Méndez Silva, en razón que el año pasado en el Seminario de Culturas Jurídicas, su servidora en coautoría con la maestra Laura Ortiz Valdés, realizamos un estudio en clave de desplazamiento, que es una de las formas de migraciones forzadas también, que no es refugio. El maestro generosamente me invitó a este evento. Yo, con la finalidad de carácter netamente expositivo, tendré que dividir mi participación en 3 grandes rubros. En principio porque mi agradecimiento a la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social del Distrito Federal por esta iniciativa, particularmente porque en clave de violencia de género se va a desarrollar toda mi participación. Quiero también expresar que, si bien es cierto que el refugio como tal y tal como lo hemos venido escuchando durante el transcurso de la primera parte de las expositoras como esta misma, para mí se convierte en una verdadera preocupación el hecho que dentro de las fronteras nacionales se estén dando este fenómeno del desplazamiento con exactamente las mismas características de lo que implica el refugio. Y sin embargo, y esto es casi el corolario de lo que implica mi participación, sin embargo, no existen ni cifras oficiales, ni tampoco una serie de entidades y organismos que verdaderamente estén atentos a la atención de las mujeres mexicanas que están siendo desplazadas por diversos fenómenos, bien de carácter natural, bien por obra del hombre, obra pública, o ya, como sucedió en 2004, por el conflicto armado del Ejército Nacional de Liberación. Esto es muy preocupante y de verdad yo lo someto porque hay representantes de organismos internacionales, lo malo es que ya se fue la señora Hoffman, y que en este incipiente tratamiento que hay sobre desplazamientos, estamos verdaderamente marginando a la población, sobre todo, ya la profesora Karina habló de el altísimo grado de vulnerabilidad, lo mismo la licenciada Pilar Rodríguez, y que las hacen invisibles, pues qué lamentable que sean todavía más invisibles nuestras propias nacionales. Repito, lo mío es en clave de violencia de género, me parece que el mismo rubro del evento lo determina como de esa naturaleza. El hecho que se esté determinando como prospectiva hacia por el derecho a una vida nueva, implica, repito, el esquema neto de lo que implica la violencia de género. Como intro, hasta aquí lo dejaría. El uso de la expresión violencia de género es reciente. Resulta por demás sintomático que hasta muy avanzado el siglo pasado no se encuentre ninguna referencia precisa a esa forma específica de violencia en los textos internacionales. Y solo en tanto expresión indeterminada de una de las formas de discriminación contra la mujer proscrita por la Convención de Naciones Unidas de 1979, siendo hasta los años 90, cuando comienza a consolidarse su empleo,
gracias a instrumentos internacionales tales como la Conferencia Mundial para los Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de ese mismo año, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 1994 o la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing de 1995. El hecho, por demás sintomático, deviene en una manifestación más de la resistencia que existe a reconocer que la violencia contra las mujeres no es una cuestión biológica ni doméstica, sino estrictamente de género. Se trata de una variable teórica esencial para comprender que no es la diferencia entre los sexos la razón del antagonismo, que no nos hallamos ante una forma de violencia individual que se ejerce en el ámbito familiar o de pareja por quien ostenta una posición de superioridad física, el hombre, sobre el sexo más débil, la mujer, sino que es una consecuencia de una situación de discriminación intemporal que tiene su origen en una estructura social de naturaleza patriarcal. El género se constituye, así, en el resultado de un proceso de construcción social mediante el que se nos adjudican simbólicamente las expectativas y valores que cada cultura atribuye a sus varones y mujeres. Fruto de ese aprendizaje cultural de signo machista, unos y otras exhibimos en los roles e identidades que nos han sido asignados bajo la etiqueta del género. De ahí, la prepotencia de lo masculino y la subalternidad de lo femenino. Son dos ingredientes esenciales de ese orden simbólico que define las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, origen de la violencia de género. Esa explicación de la violencia contra las mujeres en clave cultural, no biológica, es la que define la perspectiva de género, una orientación ideológica que no está generalizada. Por ello, las regulaciones que la hacen suya, tanto en el orden internacional como en el nacional, acompañan su articulado de una descripción previa acerca de la violencia que pretenden combatir. Valga como ejemplo la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del 20 de diciembre de 1993, cuando reconoce que esta, cito, constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer. Y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre. Termino la cita. Dicho de otra forma, la violencia de género es una violencia que se ejerce sobre las mujeres por su propia condición de mujeres. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo. La violencia de género abarca, cito, cualquier acto de violencia específica por razones de sexo, tanto en la familia como en el lugar de trabajo o en la sociedad, que incluye, entre otros, los malos tratos, las agresiones físicas, las mutilaciones genitales y sexuales, el incesto, el acoso sexual, el abuso sexual, la trata de mujeres y la violación. Cierro la cita, siempre que resulten o puedan resultar daños o sufrimientos físicos, sexuales o psíquicos para las mujeres, incluyendo la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad. Son prácticas que tienen como escenario genérico la sociedad en su conjunto, aunque se manifiesten o se puedan manifestar en forma ocasional en la familia. Ejemplos característicos de este entorno, aparte del maltrato conyugal, son el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con el dote o la explotación, la violación por el marido o la mutilación de los genitales, conforme a la relación de las Naciones Unidas en su ya mencionada Declaración de 1993 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Pero hay otros, numerosísimos, que también se incluyen en esa lista y que trascienden a la familia para insertarse en la comunidad. En general, como sucede con los malos tratos en la pareja, los abusos y las agresiones sexuales
por extraños, el acoso y la intimidación sexual en el trabajo o la trata de mujeres y la prostitución forzada en momentos como los actuales en que podemos hablar de una tendencia creciente de la feminización de la inmigración o de la migración en general. Una vez más, lo que todas esas formas de violencia tienen en común es el sometimiento de la mujer por su condición de mujer a un orden de valores que la victimiza en un espacio de poder dominado por otros. En esas condiciones, su base no puede ser otra que la conquista de espacios propios de solidaridad y autonomía. Vínculo, violencia de género, desplazamiento. Por lo general, y tal como ya se ha venido expresando durante todo el transcurso de la mañana, la mayor parte de la población desplazada, no estoy hablando de refugiados, está compuesta por mujeres, niñas y niños. México no ha sido la excepción. Como así lo manifestó el informe presentado por Sir Francis Deng, excomisionado para los desplazados de Naciones Unidas. En enero de 2003, quienes al enfrentar este fenómeno ven en muchas ocasiones lesionada su dignidad humana de grupos sociales intrínsecamente en situación de vulnerabilidad. Y sí, a la situación de ser mujer y ser mujer desplazada se le determinan otros elementos adicionales de carácter sociológico, como lo es el ser indígena. No solo se enfrenta a la discriminación de clase y raza, sino también la desigualdad de género que las mujeres desplazadas y pobres experimentan en las zonas urbanas. Por lo general, carecen de educación formal y son analfabetas. Gran parte de ellas son viudas o madres solteras que deben mantener a sus respectivas familias. En ocasiones, se ven obligadas a trabajar largas jornadas como sirvientas, con pocas o nulas prestaciones sociales y con sueldos miserables. Muchas sufren el abuso sexual y algunas se convierten en prostitutas. Las desplazadas internas se encuentran en una situación especialmente difícil. Se encuentran desplazadas dentro de su propia comunidad o país por varias razones que se combinan. Son perseguidas porque pertenecen a minorías religiosas o étnicas. Han sido desplazadas de sus hogares, tierras y alejadas de sus medios de supervivencia por culpa de proyectos gubernamentales o proyectos de desarrollo llevados a cabo por corporaciones multinacionales o transnacionales. Por ejemplo, diques, minas, tenemos la situación de la Parota, entre otras, tala de árboles, contaminación industrial, son víctimas o huyen de campañas militares del gobierno que implican ejecuciones sumarias, arrestos y detenciones arbitrarias, colocación de minas y saqueo o destrucción de hogares, escuelas y centros de evacuación. Y por último, las desplazadas internas huyen también de las luchas entre los grupos rebeldes y militares, entre otros conflictos internos localizados. Las mujeres, como se puede colegir, por su estado de vulnerabilidad, se convierten en blancos específicos de los odios y guerras religiosas y étnicas. Voy a proceder, porque ya tengo nada más unos 5 minutos, maestro, a la cuestión de la situación de las mujeres desplazadas en México. Me parece que todas son expertas en materia de derecho internacional de los derechos humanos, derecho humanitario, derecho internacional. Entonces, bueno, las figuras del régimen jurídico del desplazamiento no creo que haya menester que lo trate. Problemática de las mujeres desplazadas. Ya hemos referido la extrema situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran las mujeres desplazadas en México. Precisamente, ante tal situación que es verdaderamente alarmante y poco atendida por el gobierno mexicano, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados desarrolló una guía para la prevención y respuesta de la violencia sexual y por motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y desplazadas internas en 2003. En ella, se reconoce que la violencia sexual y por motivos de género prevalece principalmente en ambientes en donde hay una falta de respeto generalizada por los derechos humanos. Las mujeres, las niñas y los niños, como ya se ha repetido de manera suficiente en esta mañana, son quienes son más vulnerables a los abusos en contra de los derechos humanos y son también quienes más sufren debido a la violencia sexual y por motivos de género.
La guía elaborada por la ACNUR sirve de apoyo para el diseño de estrategias y la realización de actividades dirigidas a la prevención y respuesta ante la violencia sexual y por motivos de género. Las ONG han manifestado que en México miles de desplazados sufren de escasez de alimento y malnutrición, en particular las mujeres y los niños. Otro problema radica que en algunos de los campamentos, especialmente los más recientes, carecen de acceso regular de agua potable y de otros servicios básicos. La mayoría de los desplazados internos no cuentan con tierras para cultivar y, por consiguiente, se ven obligados a aceptar trabajos de ínfima categoría y mal pagados que no les permiten mantener a sus familias. Asimismo, las propias organizaciones no gubernamentales han afirmado que las niñas y los niños desplazados a menudo tienen problemas para acceder al sistema escolar público por la ausencia de documentos, por diversas razones prácticas. Entre otras, la falta de dinero para pagar el transporte, la falta de documentos, entre otras. Xochitl Gálvez, excomisionada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al referirse sobre la situación de las mujeres desplazadas en Chiapas, advertía que se requerían cifras para el diseño de una política pública en esta materia y admitía que las mujeres son a quienes más les afecta el desplazamiento porque se hacen responsables de los niños, ya que por lo general los hombres migran en busca de mejores oportunidades. Entre el 2002 y el 2003, el gobierno federal benefició alrededor de 4,000 mujeres a través de diversos proyectos. En este sentido, vale recordar que los principios rectores de los desplazamientos internos, precisamente presentados por Francis Deng, se refieren en algunos de ellos a las mujeres. Así, de acuerdo con el párrafo 2 del principio cuarto, establece que ciertos desplazados internos, como los niños, especialmente los menores no acompañados, las mujeres embarazadas, las madres con hijos pequeños, las mujeres cabeza de familia, las personas con discapacidades y las personas de edad tendrán derecho a la protección y asistencia requerida por su condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales. Asimismo, el párrafo tercero del principio séptimo establece de manera particular que las autoridades competentes tendrán que involucrar a las personas afectadas, en particular a las mujeres, en la planificación y gestión de su reasentamiento. El párrafo 3 del principio 23º sobre la educación señala, cito, que se harán esfuerzos especiales para conseguir la plena e igual participación de las mujeres y las niñas en los programas educativos. Entre otros, me interesaría resaltar la cuestión del apoyo y asesoría de género a los centros de salud que atiendan a las mujeres desplazadas para ampliar su cobertura, mejorar el servicio y eliminar el asistencialismo y la discriminación de género, realización de talleres de las comunidades de desplazados sobre género, autoestima y los derechos humanos de las mujeres, talleres de género y masculinidad en las colonias de desplazados. Podría colegir, porque ya la tarde nos apremia, que, tal como lo dije en el intro de mi participación, la situación de las mujeres desplazadas en México no cambia o no varía de manera muy intensa respecto del esquema de las refugiadas. Mi gran preocupación, repito, es que hasta este momento, dentro del estudio teórico, existen escasísimos documentos sobre la situación específica de México y esto se agrava porque no hay atención muy aguda e intensa y, repito, no hay cifras, no hay datos duros que verdaderamente documenten cuál es el índice de desplazamiento que se está dando en el caso del Estado mexicano. Máxime cuando, como ustedes lo saben, el índice de desastres naturales se ha ido a una frecuencia mucho más intensa y sobre todo la construcción de obra humana o la realización de obra humana genera amplios esquemas de desplazamiento que implican la falta de atención como una consecuencia muy lamentable por parte de las autoridades mexicanas. Yo dejaría mi planteamiento hasta aquí. La misma violación de derechos humanos de las cuales están afectadas las mujeres refugiadas es el mismo esquema con sus
pequeñas notas de diferencia, pero que incluso, a diferencia de países asiáticos, a diferencia de países africanos, a diferencia de todas las políticas públicas que se han implementado en el caso de Colombia, y no sé si aquí haya refugiadas colombianas, en el caso de desplazamiento ha sido atendido. En el caso de México no existe hasta este momento una política pública. Se habla de mi mujer, por ejemplo, que debiera de tener algún tipo de estadística o de índice cuantitativo que permitiera ver reflejado que verdaderamente es el Instituto Nacional para las Mujeres, o algún tipo de índice en donde estas situaciones concretas dentro de las fronteras nacionales verdaderamente están generando un foco de atención, porque de otra manera, entonces cualquier esfuerzo que nosotros hagamos por el exterior, si no se rinden en favor de lo que tenemos dentro de las fronteras nacionales, entonces no estamos siendo serios en la tutela de los derechos humanos, y mucho menos en el caso de las mujeres, siendo serias con lo que implica el compromiso de la defensa de este tipo de derechos. Muchas gracias. Quise que Pilar Hernández participara por parte de nuestro instituto en esta mesa, que alguien de nuestras distinguidas investigadoras diera su testimonio. Nos señala una luz de alarma respecto a este problema. Creo que hay mucho por hacer, y qué bueno que Pilar sea la que tome la voz en esta ocasión. Bueno, yo he querido ceder mi tiempo a las distinguidas participantes. Este tema que aparece aquí quedará pendiente. Solamente deseo señalar que, en palabras del ACNUR, lo que acontece ahora en Irak respecto a los refugiados iraquíes que han salido del país y de los desplazados internos es, en palabras del ACNUR, el desplazamiento de refugiados más grande en el Oriente Medio desde 1948, cuando se inició el éxodo palestino. Esto no se sabe gran cosa. La atención de los medios, de los políticos, ha estado concentrada en la invasión misma, en la situación de las tropas, en el retiro de las mismas, la discusión sobre el momento en que deba proceder el retiro. Me parece que ha habido toda una cortina de humo respecto a el refugio, que es un verdadero desastre, es una verdadera catástrofe humanitaria. En cantidades estamos hablando de aproximadamente 4.400.000 desarraigados, repartidos en mitades, refugiados, 2.200.000 hacia afuera, 2.200.000 de desplazados internos. En condiciones muy difíciles. Todo lo que se ha dicho aquí, por desgracia, es aplicable a cada situación de refugiados, con sus singularidades, lo que requiere un aprendizaje para cada caso nuevo de desarraigo. Pero además se presenta con complicaciones, porque de los países de la zona a donde han acudido los refugiados no son miembros del Estatuto de los Refugiados de 1951, y entonces el ACNUR tiene que trabajar de manera pragmática con esta situación, negociando con los estados, tratando de hacer valer principios que nosotros podemos considerar que son consuetudinarios desde la perspectiva académica, pero que en los momentos de crisis tienden a ser negados, y a veces no nada más por desatención, sino en razón de que los países principales a los que se ha canalizado el flujo de refugiados, como son Jordania y Siria, están prácticamente saturados. Su infraestructura para poder atender a los refugiados ha hecho crisis. Al contrario, Siria y Jordania han tenido una actitud de solidaridad, de abrir sus fronteras, pero ya a este momento la carga es muy fuerte. Siria señala que gasta como $1.000 millones al año para atender a los refugiados, Jordania aproximadamente 700.000 millones, y el apoyo de terceros países ha sido mínimo. No ha habido prácticamente apoyo para el reasentamiento o para donativos a estos países que están sufriendo la carga del refugio.
¿Tiene que ver con la mujer? Por supuesto que tiene que ver la mujer en todo, con los datos que mencionaba la señora Hoffman, que prácticamente se aplican aquí, pero en virtud también de la situación de la violencia, de la crisis humanitaria en Irak. Se estima que aproximadamente el 90% de los muertos en esta guerra son hombres. Ello implica una gran cantidad de mujeres viudas, que han llegado al frente de los hogares, y por eso quisimos identificar esta presentación que está compuesta por muchas láminas, no vamos a pasar de aquí, de las viudas del Irak. Es no nada más la soledad, es las condiciones terribles en las que han ocurrido las muertes, las situaciones traumáticas, la afectación psicológica, de la destrucción de las ha dado una pensión de $100 mensuales para las viudas, pero obviamente no alcanza para la cantidad en sí misma para familias numerosas que a veces se unen en virtud del desplazamiento interno que está teniendo lugar mucho en función de ir a las casas de familiares o de parientes, y por el otro lado que no cubre a todas las mujeres en esta situación. Hay una petición del comité de ONGs que están trabajando a favor de Irak, tanto iraquíes como internacionales, para que se logre doblar la cantidad. Pero aquí estamos ante un problema, que el apoyo internacional, la asistencia, se ha concentrado en la infraestructura de Irak y ha disminuido dramáticamente el apoyo a cuestiones humanitarias. ¿Hay alguna explicación? Porque de acuerdo con el pasado histórico reciente del Irak, de la guerra Irán-Irak de 1980 a 1988, después la guerra de Irak contra Kuwait, en 1990 la invasión, y luego la guerra para obligar a Irak a retirarse de Kuwait en 1991, luego las sanciones que se aplicaron a Irak desde 1990 hasta 2003, pero la infraestructura está particularmente despedazada. Entonces hay alguna explicación, pero ello ha ido en demérito y en descuido de la atención humanitaria. Obviamente no se lleva una cuenta de cuántos muertos hay, y aquí parece haber una guerra de muertos. Una ONG, Lancet, habla de 650,000 muertos. Otra organización, Iraqi Body Count, habla de 80,000 muertos. El Ministerio de Salud iraquí habla de 150,000 muertos. Y digo que es una especie de guerra de muertos porque quizás algunos tratan de magnificar y otros tratan de reducir, pero lo cierto es que cualquiera que fuese la cantidad de estas tres estimaciones que hay, pues es un verdadero desastre, porque además hay que entender que por cada muerto, y son datos del Ministerio iraquí, hay cuatro heridos. De los refugiados y desplazados internos, el dato que se da es que es aproximadamente el 80% de mujeres y de niños los que están en esta situación. Han tenido que salir, repito, a los países vecinos. Los que más están recibiendo es Siria y es Jordania, pero ya por la situación existente están cerrando sus fronteras, están negando visas para entrada de extranjeros. Esto está generando el surgimiento de campamentos en las fronteras cercanas a los países vecinos. Debe además tomarse en cuenta que es una situación tremendamente conflictiva desde el punto de vista geopolítico, la convivencia de los países. Irán, por una parte, con el problema con Estados Unidos principalmente sobre su armamento o su programa nuclear. Siria, que fue bombardeada hace algunos meses por Israel, el Líbano también en 2006 por Israel, lo que ha generado nuevos flujos migratorios, nuevos flujos de refugiados. Entonces será en las peores condiciones. Lo que dice Pilar es cierto, cuando los desplazados internos padecen lo mismo, la misma causa, lo que pasa es que no alcanzan a cruzar las fronteras.
y aun cuando en ciertas ocasiones el ACNUR puede ser autorizado para atender con el consentimiento del Estado respectivo la problemática de los desplazados internos, bueno, aquí lo que sucede es que la violencia en Irak ha obligado al ACNUR a salir de el ACNUR, despachar en Jordania con un mínimo de personal internacional dentro de Irak y apoyado por personal interno y en colaboración con ONGs locales. Ello por la violencia. Todos recordarán en el año de 2003, en octubre, unos meses después, o agosto, no recuerdo, unos meses después de la invasión, el atentado contra el Hotel Canal en Bagdad, donde estaba la sede de Naciones Unidas, causó una veintena de muertos, entre ellos nada menos que la del representante especial de Naciones Unidas para el Irak, Sergio Vieira de México. Entonces está en las peores condiciones la posibilidad de atender, aunque se está haciendo muchísimo, se está haciendo mucho en las peores condiciones y por supuesto sin abarcar al total de la población. Ahora, respecto a los refugiados, a los desplazados internos, bueno, lo que está sucediendo con Siria y con Jordania, que están cerrando sus fronteras, está apareciendo internamente con las provincias del norte, que son las que han estado más estables y a donde se ha canalizado el desplazamiento interno, pero que ya también están cerrando sus fronteras internas. Sobre todo esto se sabe muy poco. Me parece que hay todo un cubrimiento a propósito para que no se vea la crisis humanitaria, pero pues es un tema que queda pendiente. Yo simplemente lo menciono en calidad de noticia. Creo que todos estaremos interesados de hacerle el seguimiento y habrá oportunidad, ¿verdad, señora Hoffman, de que de manera especial nos reunamos algún día con los aquí presentes a tratar en más detalle el asunto? A nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quiero agradecer la presencia de todos ustedes. A nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de personal mío, le pido a la maestra María Concepción Martínez Medina que presente nuestros respetos al licenciado Martín Batres y a la licenciada Marta Patricia Patiño, que fueron las de la iniciativa y trabajaron de manera comprometida para que esta sesión pudiera llevarse a cabo de manera muy especial. Y como son temas que no se agotan, pues no clausuramos esto, seguiremos reuniéndonos y compartiendo inquietudes y convicciones. Muchas gracias.